Hola a todos, en este video vamos a explicarles un poco lo que es el diseño y el análisis de experimentos. Esto se realiza dentro de la materia de diseño de experimentos en el programa de Ingeniería Industrial de la Universidad de Pamplona. Podemos, desde una introducción, decir que el diseño estadístico de experimentos es la forma más eficaz de llevar a cabo pruebas y esta consiste en determinar las pruebas que se deben realizar para conseguir todos los datos que estadísticamente demuestren ser las respuestas a incógnitas previamente establecidas. Es decir, esa relación entre la estadística inferencial y lo que realmente vamos a utilizar en nuestro ámbito como ingenieros industriales. El aplicar realmente y verificando pues estas diferentes variables para reducir ya sea tiempos en un ciclo de un proceso o el caracterizar nuevos materiales. Mi nombre es Marcelo Osorio. El día de hoy voy a hablar un poco sobre el resumen del capítulo 1. En la industria moderna, una parte importante para la solución de problemas es hacer experimentos con la intención de comprobar ideas o hipótesis. Esto se realiza cambiando ciertas variables o condiciones dentro de un proceso que pueda llegar a afectar los resultados de nuestro experimento. Aún así, es común que estos experimentos no se hagan con el debido cuidado y se realicen basándose únicamente en la intuición y en la experiencia. Básicamente todo esto se centra en la evaluación con base únicamente en lo observado, verificando si al incrementar cierta variable aumenta la respuesta y viceversa, sin verificar verdaderamente si estadísticamente las conjeturas son correctas. Aún así, es común que simplemente con observar los datos se pueda llegar a aplicar mejoras. Sin embargo, en problemas que pasan cierto nivel de complejidad, de poco o nada llega a servir este método. Tenemos así que el diseño estadístico de experimentos es la manera más efectiva de hacer estas pruebas, ya que se basa en el método científico y lleva un proceso detallado acompañado por un análisis estadístico que nos ayuda a aclarar las cuestiones que nos inquietan del proceso estudiado. Estos diseños dentro de la industria buscan resolver varios problemas comunes, tales como incrementos en la productividad, aseguramiento de la calidad, reducción de defectos y de tiempo, etc. Todo esto analizando las variables que pudieran llegar a afectar estas cuestiones. Aquí existen dos maneras básicas en las que se pueden realizar mejoras en un proceso. Una de ellas es analizar constantemente el proceso mediante herramientas estadísticas hasta que logremos detectar señales que nos permitan mejorarlo. Otra manera sería experimentar metiendo deliberadamente variabilidad al proceso y provocar dichas señales para comprobar o refutar nuestras hipótesis y poder así aplicar las mejoras más rápido. En este sentido, experimentar es mejor que esperar a que el proceso nos mande señales para mejorarlo. Otra cosa, el saber diseño de experimentos junto con conocimientos de estadística y el conocimiento del proceso sitúan al ingeniero como una parte central para proponer y ejecutar mejoras dentro de la empresa. De lo anterior, también esto se puede ser aplicado en la investigación científica, ya que igualmente se trata de obtener mejores respuestas que validen nuestros conceptos más importantes según nuestra consideración. La distribución. Una distribución estadística o distribución de probabilidad describe cómo se distribuyen los valores para un campo. En otras palabras, la distribución estadística muestra qué valores son comunes, pocos comunes, y hay muchos tipos de distribuciones estadísticas, incluyendo la distribución normal o en forma de campana. La varianza. En teoría de probabilidad, la varianza o varianza de una variable es aleatoria a una medida de dispersión definida como la esperanza del cuadro de la desviación de dicha variable respecto a su medida. La desviación. La desviación estándar mide la dispersión de una distribución de datos. Entre más dispersa está esta distribución de datos, más grande es su desviación estándar. Es interesante que la desviación estándar no puede ser negativa. Un experimento. En la teoría de probabilidad, un experimento o ensayo es cualquier procedimiento que puede repetirse infinitamente y tiene un conjunto bien definido de posibles resultados, conocido como espacio muestral. Se decía que un experimento es aleatorio y tiene más de un resultado posible determinista si solo tiene uno. Una muestra. En la estadística, una muestra es un subconjunto de casos o individuos de una población
En diversas aplicaciones interesa que una muestra sea representativa y para ello debe escogerse una técnica de muestra adecuada que produzca una muestra aleatoria adecuada. Dispersión. En la estadística, las medidas de dispersión es el grado en que una distribución se estira o se comprime. Ejemplos comunes de medidas de dispersión estadística son la varianza, la desviación estándar y el rango intercuartil. El cuartil son los cuartiles o cuantiles que se multiplican por un cuarto de un conjunto de datos. La ANOVA, el análisis de varianza ANOVA, es una fórmula estadística que se utiliza para comparar las varianzas entre medidas o el promedio de diferentes grupos, una variedad de contextos. Lo utilizan para determinar si existe alguna diferencia entre las medidas o diferentes grupos. La perturbación aleatoria, o en inglés random error, es un componente no determinista en un modelo estadístico no observable y que incluye una forma conjunta de todos los factores no especificados en el modelo. La población. En estadística, una población es un conjunto de datos o elementos y eventos similares que son de interés para alguna pregunta o experimento en una población estadística. Puede ser un conjunto de objetivos existentes o una hipotética y potencialmente infinita de grupos de objetivos concebidos como una generalización de experiencia. Mi nombre es Angie García. A continuación daré una breve explicación sobre el diseño y análisis de experimentos, como podemos observar en el mapa conceptual. Toda esta información fue extraída del capítulo 1 del libro, básicamente con los aspectos más importantes que debemos considerar del tema. El diseño y análisis de experimentos es una forma eficaz de llevar a cabo pruebas y consiste en determinar las pruebas que se deben realizar para conseguir datos determinados para responder a incógnitas planteadas con anterioridad. Esto nos permite solucionar problemas, tales como primero elegir el material que mejor cumpla con los requerimientos, verificar instrumento preciso y exacto, conocer factores que afecten al producto, nos permite optimizar procesos, realizar proceso inalterable con factores ambientales, conocer materiales nuevos y hallar condiciones óptimas. El diseño y análisis de experimentos es una herramienta que logra ahorrar tiempo al proporcionar información para mejorar un proceso, ¿sí? Las etapas que nos ayudan para mejorar ese proceso, tenemos primero que todo la planeación, que delimita el problema. Luego realizamos un análisis que nos podemos apoyar en el uso de la ANOVA como técnica central, que es la tabla de ANOVA, tema con el cual podemos llegar a un análisis del problema planteado. La interpretación, que es verificar supuestos. Y por último, el control y conclusiones, las medidas a implementar generalizando el resultado de estudio. También tenemos principios básicos del diseño y análisis de experimentos, los cuales serían la aleatorización, corridas en orden aleatorio, ya que así aumenta la probabilidad de que se cumpla con el supuesto de independencia. Tenemos el bloqueo, que se refiere a tomar en cuenta todos los factores que puedan afectar la respuesta. Y por último tenemos la repetición, que es correr más de una vez una combinación de factores para distinguir qué parte de la variabilidad es del error aleatorio y cuál a los factores. Básicamente esto es, como podemos observar, un mapa conceptual con las ideas principales, con los conceptos principales que podemos concluir de este tema del primer capítulo. Por último, podemos concluir que el diseño y análisis de experimentos es una forma eficaz que podemos encontrar para determinar o responder incógnitas que se puedan presentar en un proceso, en una empresa, de lo que lleva a cabo un problema. Entonces podemos utilizar todos estos aspectos, todas estas ideas para poder solucionar el determinado problema.